Bienvenidos a nuestro Gran Vía de miércoles. Ya lo tenemos todo preparado para nuestro programa de hoy, en el que nos acompañan en la tertulia Farid Abdeselán y Alfonso Conejo. Además, en la segunda parte de nuestro programa tendremos con nosotros a Alberto Lora para hablar de economía. Antes, como siempre, vamos con las portadas de la prensa nacional y local y comenzamos con la del diario El País. Ahí la están viendo. Mas propone un plan para lograr la independencia en 18 meses. El presidente catalán avanza que convocará elecciones si alcanza el consenso necesario para formar una lista de unidad soberanista. Además, el PSOE acusa al Partido Popular de usar el pacto de 2011 para hacer recortes. Y de la portada del diario El País pasamos, como es habitual, a la del Mundo, que en su primera nos cuenta lo siguiente: Mas acorrala a Esquerra Republicana para que apoye su lista independentista. Además, Aguirre favorita para los votantes del PP de Madrid a la alcaldía. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local. Iniciamos nuestro repaso viendo qué nos cuenta hoy el diario El Faro. Ahí lo tienen. El Partido Popular aprueba en solitario un presupuesto, dice, con soluciones, y además el polígono Gran Piso Patera de Porteadores. Y de la portada del Faro de Ceuta pasamos a la del Pueblo. En su primera, hoy nos cuenta que el Congreso aprueba el rechazo en frontera en contra de toda la oposición. Además, Ceuta muestra su repulsa contra la violencia machista, una lacra que está presente también entre los más jóvenes. Y para finalizar vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí tenemos las noticias que nos cuenta hoy. Comisiones Obreras urge a la ciudad a aclarar la situación del personal del convenio de inmigración y además Ceuta renueva su compromiso con la lucha común contra la violencia de género. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de miércoles. En unos minutos después de la publicidad pasamos a analizarlos aquí en nuestra mesa de tertulia. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Está con nosotros Alfonso Conejo, bienvenido. Encantado de saludarte. Farid, bienvenido. Gracias, buenos días. Y tenemos muchísimas cuestiones sobre la mesa. Llevamos unos días sin hablar con todo lo que tenía que ver con Cataluña, exactamente desde el jueves pasado. Ya saben ustedes que Pablo Matés, uno de nuestros tertulianos, dijo que era un asunto que le producía una enorme pereza. Bueno, parece ser que esta semana se va a librar de tener que hablar el de Cataluña porque el asunto lo traemos hoy miércoles en las portadas. ¿Por qué? Porque Mas propone un plan, dice El País, para lograr la independencia en 18 meses. Este plan pasa por hacer una candidatura unitaria de todos aquellos partidos que tienen un proyecto soberanista. De hecho, El Mundo en su titular lo ve de otra manera. Es el mismo asunto, pero El Mundo titula: Mas acorrala a Esquerra Republicana para que apoye su lista independentista. Farid, ¿cómo ves todo este asunto? Me quedo con el titular del otro periódico del Mundo. En cierto modo, Mas, el actual presidente de la Generalitat, lo que pretende es, en cierto modo, dar un ultimátum a Esquerra Republicana, a sabiendas de que Esquerra Republicana posiblemente en las próximas elecciones pueda sumar un número de votos importante y se erija como fuerza piloto a la hora de conducir los designios de la Generalitat. En términos generales, Mas vuelve a echar un pulso a la administración central, al gobierno de España, y amenaza con unas elecciones anticipadas si definitivamente cunde la idea de tener una lista única. Una idea que, bueno, a mi parecer tiene su fundamento y bastante coherencia. Eso de configurar una lista única para solicitar la independencia, bueno, me parece bien eso de conformar una lista única, por ya exigir la independencia de Cataluña me parece que es bastante arriesgado. Eso no quita que el gobierno central mueva ficha en el plano político, evidentemente, y intente pues rescatar el diálogo, intente tender puentes de entendimiento con la legalidad, o si no, esto va a ser una auténtica locura.
Os cuento las fechas que baraja el diario El Mundo. Dice: convocará elecciones a principios de 2015 si Junqueras acepta su oferta, y además el gobierno resultante, a través de esa lista unitaria, en caso de que esta lista lograra mayoría, negociaría hasta finales de 2016 la secesión de Cataluña. Alfonso, parece que más se ha montado en el caballo y no está dispuesto a bajarse de él. Yo pienso dos situaciones que puede haber pensado ellos. Una de ellas es aunar los esfuerzos de todos los partidos que están en disposición de este asunto de la independencia, y otro de ellos es de alguna manera también tocar a Esquerra Republicana mal, para que se sienta mal, como creo que se ha entendido, porque el de Esquerra Republicana no ha hecho ningún comentario, se ha limitado a callarse. Por tanto, yo creo que ese es el asunto que más pretende. Pero claro, eso tiene también sus peligros. Eso tampoco es decir que aunar todos los esfuerzos y todos los partidos políticos de esa tendencia separatista, se puede encontrar con que al final, en una votación general, pues pierda, y pierden todos esa situación, lo cual le conllevaría a que ese asunto de los 18 meses para hacer esto, y si pierde a los 18 meses, yo creo que se encontraría en una situación peor todavía de la que tiene. Por tanto, son ya salidas y urgencias de más, que a mí me da la impresión que está un poco ya nervioso sin saber lo que hacer. ¿Estás de acuerdo con cómo decide titular El Mundo, que habla de que más lo que pretende es acorralar a Esquerra Republicana de Cataluña? Sí, puedo estar de acuerdo, porque la idea la tiene. En política, Laura, todas las ideas son a veces de un modo de pensar malos, pero beneficiosas para el que las propone, ¿no? Y puedo pensar eso, un pensamiento personal, de que de alguna manera quiera rebajar la importancia que tiene Esquerra Republicana. ¿Cómo podría explicar Esquerra Republicana el no sumarse a una lista unitaria en pro de la independencia? Que quizás ahí es donde está el quid de la cuestión, Fari. Sí, es difícil que Esquerra Republicana pueda trasladar a sus afiliados y simpatizantes la decisión de no formar definitivamente lista unitaria, una formación política donde básicamente su argumentario político pasa por la separación de Cataluña, ¿no? Más se está demostrando que es un buen estratega. En ambos sentidos, por un lado en cuanto a sus compañeros de viaje, en este caso Esquerra Republicana, y por otro lado lanzando un ultimátum al gobierno central. Insisto, yo creo que es momento para que el gobierno central salga de su ostracismo y se enfrente a una situación que realmente está incomodando no únicamente a la población catalana, sino que al resto de españoles, una situación que nadie quiere y que el gobierno en principio no parece que haya movido ficha. Cabe recordar que bueno, que ciertos argumentos sí que tiene más. Cataluña ingresa cerca de un 21% del Producto Interior Bruto, o sea, queramos o no, hay que tenerla en cierta consideración, no ceder evidentemente a todo, pero sí que es necesario que el gobierno vuelva a tender el lazo de entendimiento y diálogo con la Generalitat. Si bien lo que dice Farid del proyecto independentista, tanto CiU como Esquerra Republicana, CiU últimamente, tenemos que recordar que la postura que mantiene ahora CiU no ha sido la postura que ha mantenido históricamente, pero sí en los últimos tiempos están de acuerdo en lo que tiene que ver con esa independencia. Sin embargo, hablando claramente, Convergencia y Unió es una formación de derechas, mientras que Esquerra Republicana es una formación de izquierdas. Esa lista unitaria tendría un punto en común, que sería ese plan soberanista, pero es cierto que en otros muchísimos asuntos es imposible que se pongan de acuerdo, Alfonso. Yo lo veo desde el punto de vista de una debilidad de más, porque se encuentra que puede desaparecer, dada la circunstancia y el trabajo que está haciendo, le puede ir bastante mal a CiU. Entonces lo veo yo como una debilidad, porque no es normal que partidos que aunque tiren encima uno de derecha, otro de izquierda, se unan para tomar alguna determinación. Es muy difícil eso. Cada partido tiene su propia idiosincrasia, su propia gente que le vota, y entonces este asunto de reunirnos para demostrar que somos más en Cataluña para la independencia, yo lo veo como una debilidad para mí,
sí, visto personalmente, con una debilidad de Mas en el que está ya en un callejón sin salida y lo único que puede ocurrir es que Mas no desaparezca o desaparezca su partido en esta situación. Lo cierto, Fariz, es que en Cataluña hablamos mucho de independencia, pero también se ha hablado y mucho en los últimos tiempos de recortes en materias sociales, de recortes en sanidad, de recortes en materia educativa, y en eso sería muy complicado que Convergencia y Esquerra se pusieran de acuerdo. Sí, sería muy difícil. Yo, probablemente me atrevería a decir que es casi imposible que llegase a un acuerdo, ¿no? Me refiero a que entonces la lista unitaria sería con un programa único, que sería alcanzar la independencia, y durante ese tiempo, ¿cómo se gobierna? Yo creo que sí, querían, la idea iría por ahí, Laura, la de tener un programa único para una idea única, en este caso, que es la independencia de Cataluña. Sí que es cierto que esta actual situación de recesión económica o de crisis ha llevado a que distintos presidentes de distintas comunidades pues presenten su respectivo órdago al gobierno central. Insisto yo, una vez más, es que el gobierno central tiene que mover fichas, tiene que intentar acordar espacios de entendimiento con la Generalitat, porque si no, no se entendería la actual situación. A mí yo no encuentro, perdón, positivo bajo ningún aspecto, porque si nos vamos a la historia, es decir, ahora mismo los partidos, vamos a hablar del bipartidismo, Partido Socialista, Partido Popular, pero es que el Partido Popular y el Partido Socialista desde el inicio han sido Partido Popular y Partido Socialista, y ha habido problemas, muchísimos problemas, y sin embargo estos partidos han estado años y años hasta conseguir las mayorías, pero Partido Socialista por un lado y el Partido Popular por otro. Estas uniones nunca terminan bien porque somos distintos. Si a mí ahora mi partido me dice que me voy a unir a Podemos, por ejemplo, pues a mí me cabrearía bastante y yo diría que no estoy. ¿Y si te dice nos vamos a unir al PSOE? Y si me dicen el PSOE es otra cuestión. Es otra cuestión porque a lo mejor sería por un asunto total y absolutamente de que no hubiera 15 partidos para repartir el poder. Entonces, podríamos hablar de pacto, pero si me dicen PSOE-PP, llegado el momento de que haya 15 partidos, porque es que es muy difícil gobernar, y yo te puedo decir que un gobierno en el que tú tienes que abrir la mano para 4 o 5 partidos es un gobierno que se hace hartamente difícil. Por tanto, yo soy partidario de que gobierne un partido unos años, gobierne otro. Oye, ahora, esa formación de 8, 9 o 7 partidos y además diferentes ideologías, si a mí me habla de que me tengo que unir a Izquierda Unida, me tengo que unir a Podemos, me tengo que unir a partidos Esquerra Republicana, a mí personalmente, te hablo personalmente, mi idea es que yo digo, bueno, esto no me gusta. Es decir, yo he estado 15 años para llegar al poder, es decir, mi partido ha estado 15 años para llegar al poder, pero ha sido el Partido Popular. El Partido Socialista llegó al poder y ahora pues está en esta situación, pero también ha vuelto a llegar al poder. Por lo tanto, yo no estoy con esto de los pactos, porque estos pactos son intereses personales de gente, de dirigentes, de cada partido, y una unión de 4 o 5, ni en política, ni en ninguna causa de la vida, siempre es buen resultado. Es muy difícil porque tenemos nuestra ideología, tenemos nuestros pensamientos y tenemos nuestras posturas. Te hacía esta pregunta, Alfonso, y lo voy a explicar, la gente que está en casa lo sabe. Hemos hablado esta semana de la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, que dice que Podemos sería primera fuerza política con un 28,3% de los votos, el Partido Popular sería segunda fuerza política con un 26,3% de los votos y el PSOE sería la tercera fuerza política con un 20% de los votos. Saben ustedes que si nos ponemos a sumar con el resto de partidos del arco parlamentario, sería muy difícil que uno de estos tres por sí mismo consiguiera alcanzar el gobierno de la nación si las elecciones se celebraran hoy, que ya sabemos que todavía queda un año. Entonces, por eso le preguntaba a Alfonso, como ha dicho, a mí no me gustaría que el PP pactara con Podemos, por eso le he preguntado si preferiría que pactara con el PSOE, aunque en el PSOE, al menos por el momento, no parecen muy dispuestos a llegar a un pacto con el Partido Popular. Alfonso. Sí, yo sé que no llega y es muy difícil, ¿me entiendes? Nosotros también puede haber acuerdos, como ha habido acuerdos en ayuntamientos, en autonomías y cosas así. Ahora, lo que hay elecciones se presenta el partido. Entonces, elecciones se presentará el PSOE, se presentará el PP, se presentarán todos ellos. Pero yo, esas uniones anteriores a unirnos en unas elecciones y para que la gente vote, no. Porque si a mí me hace muy difícil, se me haría muy difícil que mi partido se uniera con cualquier otro partido
de la rama así de totalmente distinto, para que yo mi voto lo hiciera, porque yo pienso, tengo mi ideología, tengo mi forma de ser, pienso que mi partido se acerca más a mi forma de ser, que no quiere decir que los partidos sean auténticamente la maravilla, todos los partidos hay de todo, pero bueno, es el que más se acerca, y yo llevo ya los años que llevo en mi partido, y a mí me costaría muchísimo tener que echar el voto para saber que me voy a unir con Podemos, por ejemplo, o me voy a unir. Ahora, el PSOE, Laura, es que llevamos ya un tiempo de democracia, que estamos hablando de 30 y tantos años, y hemos visto que gobierna el PSOE, que gobierna el PP, y esa es la circunstancia del bipartidismo a la que yo aspiro siempre, que haya ese bipartidismo, y lo siento mucho por los partidos minoritarios. Vamos a escuchar a Farid, que va a estar en total desacuerdo contigo, lo veo venir. Farid. Sí, en total y absolutamente, Laura. Si me permitís una reflexión, en cualquier ámbito de la vida, en el personal, en el laboral, en el económico, siempre son necesarias, Laura, una segunda y hay veces que hasta una tercera y una cuarta opinión a fin de dar con la clave o dar con la solución a algún problema. En política pasa exactamente igual, nadie tiene la verdad absoluta, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tienen la verdad absoluta. Durante estos 36 años de democracia se han demostrado ya fehacientemente que el bipartidismo está prácticamente en sus últimos días. Tras 36 años es necesaria una regeneración política, un cambio profundo en la Constitución, un cambio importante en las corporaciones locales, un cambio importante en las administraciones y el renacer de pequeñas formaciones legítimas que exigen, que buscan un espacio en nuestro Parlamento. Yo creo que es totalmente legítimo contar con ello. La esencia de la democracia es la participación de todos para todos, y en este caso yo creo que no se puede cerrar las puertas a formaciones legítimas que tienen una forma nueva de ver la política, con aire fresco, con metodología nueva y con ideas realmente importantes para cambiar un país que está prácticamente en sus últimas debido al bipartidismo rancio y casposo tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Un segundo, Alfonso, hablabas de todo lo que tiene que ver con esa reforma constitucional que consideras necesaria. Farid, entiendo que estás al día de las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, en las que considera que esa modificación que se hizo del artículo 135 de la Constitución, una modificación pactada en aquel momento con el Partido Popular, bueno, pues que hay que volver a modificarlo para garantizar que se cumpla con los servicios públicos. Es decir, parece que ya no está tan de acuerdo como estaba en su momento con ese artículo 135, con la reforma que se hizo. Así es, parece que ahora, bueno, el actual secretario general del PSOE se ha dado cuenta de que su voto, porque él participó en la votación. Era diputado en aquel momento. Exactamente, de pactar una reforma constitucional sin luz y sin taquígrafo y sin contar en absoluto con la ciudadanía, una reforma que supuso quitar el dinero público a los españoles y dárselo íntegramente a los bancos. Alfonso, ¿qué te parece esto bueno, que ha dicho de lo que está ahora diciendo Pedro Sánchez? Bueno, mira, ¿Te ha sorprendido esta decisión del líder del PSOE? No, si en política no me sorprende muchas cosas. De hoy dicen una cosa y mañana puede decir otra. Eso es lo malo, ¿me entiendes? Que hay que llevar una trayectoria siempre única. A mí no me ha sorprendido. Únicamente te puedo decir que este asunto de Pedro Sánchez, quizás por interés, porque acaba de entrar, por ver cómo están las cosas, pues puede decir, bueno, mira, pues vamos a hacer esto, a ver si me viene bien a mi partido. Pero lo que no hay que olvidar es que el esfuerzo, hicieron un gran esfuerzo, y eso hay que reconocérselo al Partido Socialista y al Partido Popular, porque fueron unos días, una situación tremenda económica en la que hubo que tomar esos acuerdos, porque gracias a esos acuerdos hoy en día podemos hablar de que estamos saliendo, con todas las crisis que hay, pero estamos saliendo no de esa crisis, pero sí de esa situación tan tremenda que ha habido, que ha asolado a Europa, y somos quizás el único país, como es España, en la que las circunstancias van mejor que otros países. Pero nosotros tenemos que tener, y refiriéndome siempre a las mayorías de que hablamos, Antonio hablaba Farid, de que hablando del bipartidismo en este asunto, que el bipartidismo es lo más lógico, lo más natural en estados democráticos. Es decir, hoy gobierna uno, mañana gobierna otro, porque se hace muy difícil gobernar. Bueno, te voy a poner un ejemplo un matrimonio se lleva estupendamente, magníficamente. Se hace muy difícil gobernar con 3 o 4. Entonces,
Es muy difícil en política que haya tres partidos, cada uno de una diferencia, y eso lo digo por experiencia, de que lleguemos a acuerdos, se forma el lío. Ahí tenemos a Italia, que no termina nunca de centrarse. Ahí tenemos. Sin embargo, los países democráticos auténticos, los que llevan toda la vida siendo democráticos, como pueden ser los Estados Unidos, o pueden ser Inglaterra, o puede ser cualquier país de eso, pues tienen solucionado ese asunto. Oye, que mañana un partido tenga que ganar, pues que gane, pero que se forme, que no sean 7 partidos ni 5 partidos, porque eso se hace dificilísimo el gobernar. Alfonso ha seguido con el asunto de antes, pero es que a mí me interesa seguir hablando del asunto de Pedro Sánchez y la reforma constitucional. Alfonso apuntaba que cree, bueno, que la llegada de Pedro Sánchez, pues que le está intentando hacer buscar votantes. ¿Tú crees que es una medida electoralista estas palabras de Pedro Sánchez? Posiblemente sea una medida electoralista, pero yo creo que la clase obrera ha exigido al PSOE que vuelva hacia atrás y que reconduzca un poco su discurso. Una actitud valiente por parte del secretario general, asumir que ha sido un error en su momento haber votado y apoyado la reforma del artículo 135 de la Constitución. Volviendo a lo que comentaba Alfonso, los matrimonios, cuando son matrimonios, la pareja, pero cuando ya tienen hijos, evidentemente hay que contar con los hijos para cualquier decisión, evidentemente, y en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista tienen a millones de hijos que necesitan que ellos también participen en las decisiones importantes. Que gobierne uno y otro no quiere decir que sean los únicos que tengan la posibilidad de gobernar, sino hay otra serie de formaciones políticas que requieren un espacio político, ¿no? Siguiendo con vuestra analogía, parece en este caso que los hijos se han enamorado de otros. Sí. Yo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Es que no son hijos, mucho cuidado, no son hijos. Los ciudadanos se han enamorado de otros, no metiría en mi partido Alfonso. una unión, por ejemplo, que te digo, con otro partido como Esquerra, por ejemplo, no lo entendería. Entonces no se puede considerar hijo a eso. Esos son intereses de partidos minoritarios. ¿Sabes otra cosa, Alfonso? Que cuando los padres más les dicen que no a los hijos, más los hijos quieren hacer lo que tiene que ver. Claro, así que y al final, ahí estamos, lo estamos viendo, el ascenso de Podemos, ascenso imparable. Sí, y los hijos acaban desencantados con sus padres, que es lo que pasa en estos momentos. Laura, perdona, no nos creamos tampoco el ascenso de Podemos de este estado de cual. Eso es también, ahora mismo se lleva esa política. Yo te diré al final, cuando haya las elecciones, lo que será. Hombre, claro, está claro que esa es la encuesta que vale, la del día de las votaciones. Y te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar. Tú puedes Hombre, aquí la que pregunto soy yo, ¿eh? Bueno, yo te digo a ti, tú tienes una opción de votar, eres una persona que vas a votar. Y tienes una opción ya definida porque eres una persona preparada y conoces y sabes, y tienes una opción definida. Yo te digo a ti, por un momento determinado, por una ilusión, por una cuestión, ¿tú cambiarías tu voto, por ejemplo, a ti? Hombre, todo dependerá de cómo se hayan portado los demás, Alfonso. No, un voto totalmente distinto, ¿eh? No te estoy hablando de un voto totalmente distinto. Es muy difícil que tú lo cambies. Bueno, veremos a ver qué pasa en las elecciones. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos de vuelta. Vamos a traer las noticias de Ceuta, como siempre, con Nacho Gallego. Ya estamos de vuelta, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, nos las trae Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. Los presupuestos generales de la ciudad para 2015 pasaban ayer el primero de los 2 trámites parlamentarios para tener la luz verde de la Asamblea. Eso sí, los presupuestos para 2015 solo eran respaldados por los votos del Gobierno, que destacaban el esfuerzo de inversión en barriadas y el recorte de la partida destinada al pago de deuda. Ustedes que si aplicamos eso, se contribuye, desde mi humilde punto de vista, de modo determinante a aquello a lo que estamos obligados y para aquello para los que los ceutíes no solamente nos eligen, sino nos observan día a día, que es a prestar servicios de calidad, a contribuir en la medida de lo posible a la mejora de la actividad económica y a ayudar en la medida de lo posible, sin que nada sea ilimitado, a mejorar las condiciones de vida de los que nada poseen. Y tras la exposición del consejero de Hacienda era el turno para la oposición. Por lo que respecta a Caballas, la coalición se estaba pensando si impugnar unos presupuestos que considera ilegales, con grandes partidas infladas y con un excesivo gasto en altos cargos y asesores. Caballas, en el transcurso de la exposición pública, decidirá y pensará si va a impugnar estos presupuestos o si no lo va a hacer.
por lo tanto vamos a entrar en el debate político. Una ciudad de 84.000 habitantes necesita cerca de 70 cargos públicos bien remunerados para dirigirla políticamente. ¿A ustedes les parece que en esta ciudad en la que miles de personas viven con un ingreso mensual de 400 euros, puede tener autorizadas unas dietas por día de 240 euros para cada político que se va de viaje? Y si malgastamos el presupuesto por un lado, se los damos a los bancos por otro y los regalamos como abono electoral, al final, ¿qué queda? Al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda la miseria. Por su parte, el PSOE, a través de José Antonio Carracao, calificaba los presupuestos como propios de un gobierno en vía muerta, lastrado por la deuda y que gasta más dinero en festejos que en servicios sociales. La cuestión está clara. Ustedes saben, y lo dicen con números, aunque con las palabras digan otra cosa, que la economía de la ciudad está en vía muerta, que la deuda es equivalente a todo un presupuesto. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la base de la deuda? Esta es la gran pregunta. Cumplir con sentencias judiciales ante reclamaciones de pago que no quisieron afrontar y que luego hay que satisfacer con intereses. Pagar el plan de pago a proveedores, que es el resultado de años de facturas guardadas en los cajones, principalmente por no tener soporte legal para poder pagarse. Por las desviaciones y continuos modificados de los proyectos de obra. Por los gastos superfluos. Por la ligereza a la hora de usar el dinero público de todos los y las ceutíes. Ustedes prevén gastar lo mismo en la feria de día que, por ejemplo, en becas de comedor. Hablamos ahora de un asunto que ha sido actualidad en las últimas semanas. Es la salida de Rachid Ahmed del PP. Y es que el presidente Juan Vivas ha insistido en que nunca tuvo conocimiento del malestar del ex viceconsejero de Medio Ambiente. Dice además que no esperaba su salida del gobierno y que finalmente acabará convirtiéndose en un tránsfuga. Puede que el señor Rachid hablara con el señor Márquez y se lo dijera al señor Márquez. Desde luego el señor Márquez a mí no me lo dijo. Ni el señor Márquez ni cualquier otro miembro del gobierno. Se ha convertido en un tránsfuga. Yo esto sinceramente no lo esperaba, no lo percibía y no tenía ningún tipo de testimonio. Cambiamos de asunto. La Dirección Nacional del Sindicato Unificado de la Policía ha visitado la frontera del Tarajal y el puente del Biut para conocer de primera mano la realidad que viven los agentes que desarrollan su labor allí. La conclusión que saca es que las condiciones de la frontera son inhumanas. Mónica Gracia, secretaria general nacional del Sindicato Unificado de la Policía, ha visitado junto con parte de su equipo directivo la frontera del Tarajal y el puente del Biut. Una visita orientada a conocer la situación laboral de la policía en la frontera de Ceuta. Es un retroceso. Vive en condiciones laborales infrahumanas, una frontera Schengen con sillas rotas, sin monitores, en la calle, porque están en la calle, con, pues eso, en verano con unos grados y unas condiciones en las que no se puede trabajar. A esto hay que sumar la falta de efectivos que denuncian. Hoy mismo estaban 9 compañeros haciendo servicio, cuando tendremos que estar hablando de una frontera de entre 15 y 20 como mínimo para poder realizar esa labor en condiciones adecuadas. Gracia también ha tenido oportunidad de visitar el polígono empresarial en que se encuentra la frontera comercial con Marruecos, un lugar del que saca una clara conclusión. Que se nos están utilizando para cometidos que no son los nuestros. Nosotros no somos vigilantes de seguridad, no nos tenemos que responsabilizar de una cola. Nosotros tenemos que velar porque el pasaporte sea legal, que es nuestro cometido en una frontera y lo marca la ley. Por eso mismo la Comisión Nacional de Riesgos Laborales del sindicato va a desplazarse a Ceuta y va a realizar un informe que será elevado a las más altas instancias. Esto es un problema político que sobrepasa todas las cuestiones policiales españolas y que queremos que sean los responsables de esta situación. Y hablamos ahora de un asunto de índole económico. Más de 5.000 turistas pasaron por Ceuta en el mes de octubre, casi la misma cifra que en el año pasado. Un mes en el que se ocuparon más de la mitad de las habitaciones disponibles, según el último estudio de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Más de 5.000 turistas pasaron por la ciudad autónoma en el último mes de octubre, una cifra casi idéntica a la registrada el pasado año, eso sí, solo una décima más que el año pasado.
A nivel nacional los datos son más optimistas, con más de 26 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 5% más que en el mismo mes de 2013. La estancia media bajó casi un 2% respecto a octubre del año pasado, situándose en 3 pernoctaciones por viajero, es decir, 3 noches, una cifra que en el caso de Ceuta baja hasta las 2 noches, alcanzando una ocupación media por encima del 53%. El otoño, una época en la que es habitual el turismo interior, fue además un muy buen mes para Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid, los destinos principales de los viajeros residentes en España en octubre. En el caso de Ceuta, fueron un mes más los andaluces nuestros visitantes más fieles. Y con esto terminamos por el momento. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Esta noche seguiremos atentos a ver qué nos cuentas en esas noticias a partir de las 8:30. Ahora vamos a analizar lo que tiene que ver con las noticias locales en esta mesa. Y lo primero, ya lo saben, era el asunto de la jornada de ayer, todo lo que tiene que ver con ese primer pleno para la aprobación inicial del presupuesto de la ciudad. Y en esto estoy convencida pues que mis dos invitados no van a tener opiniones ni parecidas. Alfonso, ¿cómo viviste el debate presupuestario? Bueno, yo espero tener de que Fari no me diga que yo llevo razón, pero que por lo menos lo que voy a decir va a decir. El presupuesto lo va a hacer el equipo que gobierna. El presupuesto y los gobernantes de Ceuta, me refiero, que es lo que yo conozco y la experiencia que yo tengo de muchísimos años de haber hecho presupuestos, siempre hemos intentado, te lo digo desde la base del Partido Popular, no de consensuar el presupuesto, porque eso cada partido tiene sus ideas, sí, pero sí de llegar a acuerdos, en muchísimas circunstancias. Y eso se ha hecho y se hará. Y quien puede llegar a esos acuerdos y quien habla con más razón en estos aspectos ha sido otros grupos, como puede ser Caballas, por ejemplo, en el que se ha aceptado parte de las alegaciones, de las cosas que ellos han propuesto, y sin embargo hay otro partido que va por libre, que no quiere saber nada, que lo que hace es criticar, que es el PSOE. El PSOE critica, pero nunca llega a una situación de decirle, oye, vamos a hablar sobre esto, y si te parece, pues vamos a rebajar aquí. Este presupuesto, como todos los presupuestos, ha habido conversaciones, fundamentalmente con estos partidos de la oposición, como puede ser Caballa. Y fijaros vosotros, que además es norma, porque hay que entender que los partidos de la oposición no van a aprobar unos presupuestos del partido del gobierno, irán a la contra y tendrán un discurso, pero es un discurso que de ir a la contra, pero sin mucho fundamento y sin mucha realidad. Porque claro, el mismo Caballas dice 4 o 5 cosas que no se han hecho en los presupuestos, como son que los cargos públicos cobran más que nadie, que hay muchos cargos públicos, que se ha rebajado casi bastante % en el tema de cargos públicos, que si los dietes de viaje son las dietas que tal, y que si los bancos, que se le da a los bancos, en fin, un discurso que está exento. Son realidades, pero que no tienen por qué criticar. Por otra parte, el parte del PSOE igual habla en las contras de que la deuda es equivalente al presupuesto. Pues sí, es verdad, hay la feria de día o la feria de tal, las becas de comedor, pero son circunstancias que en un presupuesto que estamos hablando de 270 y tantos millones de euros, tenía que especificarse las cosas y tenía que ser un debate abierto y diciéndole al gobierno, mira, te estás equivocando en esto. Y que se lleva a efecto lo que ellos dicen, pero por eso digo que es un debate un poquito flojito, que siempre ha sido así en partidos que lo puedan entender. Varias cosas, Alfonso. Decías, bueno, Caballas critica y demás. Caballas habla de impugnar el presupuesto en la fase de alegaciones. Puede hablar, pero la oposición está abierta precisamente para ganar puntos, y la oposición puede impugnarlo y puede tener meses de charla y meses de discusiones y meses de debates por estos asuntos, ¿entiendes? Al final no pasa nada, Laura. Al final el presupuesto lo elabora el equipo de gobierno, el gobierno en sí, y lo que tiene que hacer es que esos presupuestos que ha elaborado que sean reales y que lo lleve a efecto y que se cumplan. Porque te digo la verdad, muchas veces los presupuestos a veces no se cumple totalmente. Un presupuesto es una idea de que tú quieres hacer, pero después te encuentras con la circunstancia de que eso no se puede hacer. Y eso no se puede tampoco discutir. Tú quieres hacer una carretera aquí, pero después resulta que no la puede hacer porque tiene dificultades, y entonces el presupuesto dice, es que te ha equivocado o te ha engañado. No ha engañado. Un presupuesto es una idea de que lo que se quiere hacer, y no es para discutir. Lo que pasa es que el grupo de la oposición está en su deber de discutir y de decir que eso va mal y que eso está mal, porque es el camino que tiene y la posibilidad de poder hablar de esas cosas. Farid.
¿Qué te pareció el debate presupuestario y qué te parece esto que ha dicho Alfonso? El debate presupuestario por parte del gobierno, pues este año vuelve a ser un debate triste, gris, unos presupuestos que no tienen ilusión por solucionar una serie de problemas endémicos en nuestra ciudad, unos presupuestos que sí que contentan al gobierno, pero que a la ciudadanía no. En cuanto a la formación a la cual yo pertenezco, a Caballa, siempre hemos sido una formación constructiva. Somos oposición, pero que siempre hemos criticado con fundamento y ofreciendo siempre propuestas y alternativas para un mejor bienestar de la ciudadanía. En este caso hemos criticado una serie de datos que como muy bien ha reconocido Alfonso, son datos realmente claros y realistas. Hay más de 70 cargos políticos con un sueldo realmente suculento. La cuestión del abono de la dieta que supera los 240 euros, mientras que nosotros hemos exigido que se rebajen a 90 euros. Un plan de inversiones totalmente ficticio, donde de los 26, cerca de los 26 millones presupuestados, 17 están ya en ejecución, así que no entendemos a qué inversiones habla el gobierno. Un presupuesto que hace oídos sordos a la exigencia de la población juvenil en cuanto a planes de formación, Laura, en cuanto a planes de empleo específicamente dirigidos a la población juvenil. Un presupuesto que da la espalda una vez más a las políticas de igualdad y de la mujer, un presupuesto que recorta en una cantidad importante al Centro de Asesores de la Mujer y lo deja prácticamente en el esqueleto. Unos presupuestos, insisto, grises, sin ningún tipo de ilusión, sin una visión de futuro y que inciden un año más en los problemas de esta ciudad, que son el empleo, la vivienda y el fracaso escolar. Empleo que, insisto, tras 13 años de gobierno del Partido Popular, encabezado por su presidente Juan Vivas, llegamos a los 14.000 parados, una ciudad de 85.000 ceutíes, donde 14.000 parados, donde no tienen absolutamente ningún tipo de ingresos para subsistir, donde familias a diario tienen que hacer auténticas piruetas para poder subsistir, donde el programa, que fue quizás el dato que más nos entristeció a todos los compañeros y compañeras que formamos la coalición Caballa, un programa que se aprobó en el Pleno, dedicado a los pequeños, que no se quedasen sin las 3 comidas básicas. Este gobierno traiciona a la ciudadanía, traiciona un acuerdo plenario presupuestándolo en 300.000 euros, a sabiendas de que el presupuesto inicial para poder iniciar ese programa era de 1.300.000 euros. Yo creo que eso evidencia el talante de este gobierno, que da nuevamente la espalda a los ceutíes y sí que se gasta más en alumbrados ornamentales que en cuestiones realmente importantes y que benefician a la ciudadanía. Mira, a mí yo la verdad deseo y se me ocurre que a mí lo importante para mí personalmente son los asuntos sociales, los servicios sociales. Es decir, haga lo que haga, tú haces una carretera, haces un de esto, pero para mí los servicios sociales y que la gente no pase tantas necesidades, para mí es lo más importante. Y tengo que decir que esta ciudad, este ayuntamiento, tiene muchísimo más presupuesto que ciudades con el doble de habitantes de la península. Y te puedo citar, te cito en Marbella, Algeciras, Cádiz y muchísimos más. Y se atiende los servicios sociales, que es lo que a mí más me afecta, porque evidentemente es lo más trágico, efectivamente es la ciudad o el ayuntamiento que más servicios acoge y que más dinero se gasta en ellos. Para mí eso es positivo. Otras cosas, no podemos hablar, pues se habla de vivienda, de empleo. El empleo es una situación que tampoco se lo podemos achacar a la ciudad hace lo máximo en emplear. Lo que pasa es que la situación de España, la situación es general y estamos atravesando crisis que son no irremediables en estos momentos, pero que Ceuta es la ciudad que más aporta a los necesitados, a los servicios sociales, más que ningún partido de tantos partidos de izquierda que nada más que se hablan de apoyo en estas circunstancias. Y ahí están los hechos. Por tanto, a mí, del presupuesto,
que vayan a hacer una carretera o que vayan a hacer eso, me interesa mucho, pero a mí lo que me importa es que las personas, como dice, las becas, las cosas de servicios sociales se hagan bien. Si os parece, vamos a ir con otro asunto, porque tendremos tiempo de volver a hablar del Pleno el día que vaya a Pleno de aprobación definitiva. Podremos volver a hablar del presupuesto, pero yo no quiero dejar de hablar de esa noticia que podían ver en nuestro informativo sobre la visita de la Secretaria General del SUB a nuestra ciudad. Tenía la oportunidad de visitar la frontera y de visitar el polígono del Tarajal para conocer de primera mano las reivindicaciones de sus compañeros ceutíes al respecto de cómo son sus condiciones laborales en esa frontera. Tras su visita, esta Secretaria General del SUB ha hablado no solo de las malas condiciones en lo que se refiere al número de personas que se hacen cargo de la frontera en Ceuta, sino también a las carencias materiales, Farid. Así es, nuevamente nuestra frontera europea vuelve a estar en los periódicos de tirada nacional. Con la visita de la Secretaria General del Sindicato Unificado de Policía, uno de los sindicatos mayoritarios que representa a los profesionales, ha evidenciado de forma empírica y a pie de tierra las actuales carencias que tienen los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso de los profesionales de la Policía Nacional. Una situación que clama al cielo. Ha hablado de sillas rotas, de monitores inexistentes, de funciones atribuidas a la policía que para nada son las propias. Una situación que ya desde Caballas hemos denunciado muchísimas veces, pero que los responsables políticos hacen oídos sordos. La Secretaria General del SUB ha dejado claro que la solución es una solución política y que parece que el gobierno, en este caso la delegación del gobierno en Ceuta, no asume una situación realmente desastrosa, que tiene que ser una auténtica pesadilla para los miembros de la policía que tienen que realizar su trabajo en una frontera que, insisto, que es una frontera europea a pesar de los pesares. Una de las cuestiones que comenta esta Secretaria General del SUB, Alfonso, es que va a venir el personal de riesgos laborales del sindicato a analizar cuál es la situación en la que trabajan estos compañeros que están aquí en Ceuta, en la frontera, que van a elaborar un informe y que lo van a elevar al Ministerio del Interior, porque consideran que las personas que hay haciéndose cargo de la frontera, el número no es el adecuado y que por supuesto tampoco lo es de los materiales con los que trabajan diariamente. Mira, estamos hablando de un sindicato que tiene la obligación, tendría que tener la obligación de hablar lo bueno y lo malo. Yo todavía no he escuchado a ningún sindicato que hable bien de las cosas. Todo es crítica de lo que está mal. Me parece bien que hay que criticar y que hay que estar encima para que se hagan las cosas bien, pero es que es crítica absolutamente. Que la frontera de Ceuta adolece de recursos, también. La frontera y casi todos los sitios. Estamos en un mundo y estamos en un país en el que, gracias a Dios, mejor que otros, pero que todavía estamos a falta de muchísimas cosas. Pero es que se discute por parte de los sindicatos todo. Se discute la frontera, se discuten los medios, se discuten los colegios, se discuten todos los asuntos, que me parece bien que se discuta, pero es que no se habla de las posibilidades y de las cosas mejores o cosas que se puedan mejorar, o dar ideas para decir vamos a mejorar esto. Entonces, en ese aspecto yo soy total y absolutamente, no escucho a ningún sindicato hablar bien de las cosas, todo es la crítica. ¿Para eso están hechos, para la crítica? Pues mira, pues que estén hechos para la crítica, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Desde luego lo que es evidente es que cuando uno cruza al país vecino y pasa por la frontera, ve las condiciones en las que están trabajando los policías españoles. Cruza la frontera y fíjate en otro país que no me quiero comparar con ellos ni mucho menos, ni con ese país ni con ninguno, a ver las diferencias donde están, ¿entiendes? No podemos decir. Es decir, es verdad que ahora mismo estamos atravesando dificultades que yo no es porque defienda al gobierno ni mucho menos en este aspecto, es decir, estamos atravesando dificultades económicas para todos los casos, como puede ser la policía o puede ser todas las cosas. Y en esas dificultades económicas tenemos problemas. Pero vamos, que lo que hay que tener es la idea de ir solucionándolo. Y nosotros esto es un problema, esta frontera. Pensar en lo que es la frontera esta, que esto no es una frontera que te está cruzando 4 o 5 cada vez, o 5 o 6 o 1 a 1. Aquí es que se están metiendo personas, que son 30.000 personas que vienen diariamente. Precisamente por eso no tendría que haber más policías en la frontera, que es lo que está reclamando el SUB.
El SUB no reclama más policías. Sí, ha dicho que hay 9 y que al menos debería haber 15, Alfonso, lo hemos escuchado. Acaba de decir ella que la policía está para otras cosas, no para lo que está haciendo, que está conteniendo a las personas. Pero no se refería a eso, Alfonso. Sí. Vamos, hemos escuchado la noticia, ha dicho que en frontera, en vez de 9 agentes, debería haber 15 para el control de pasaportes. Y por supuesto que en un polígono privado... En un polígono privado, que es el polígono del Tarajal, no debería actuar la policía. A eso es a lo que ella se refería. No sé si lo has escuchado en la noticia. Pero sí es razonable lo que dice. La policía está para unos asuntos y para otros. Pero vamos, que tampoco la crítica es por las circunstancias especiales que tenemos Ceuta, que no es una aduana que llegues tú a un sitio y que todo sea una maravilla, ¿no? Porque no hay paso. Pero es que aquí estamos en una aduana que tenemos las 30.000 que pasan diariamente de una manera o de otra, más pendiente de los inmigrantes estos que estamos así. Ceuta atraviesa una situación muy difícil. Bueno, yo no sé si se está haciendo lo posible por parte del gobierno, porque desconozco las interioridades de este asunto, pero que tenemos un grave problema aquí, y que ese problema, la solución, quizás habrá que mirar otros medios para solucionarlo, pero que es problema Ceuta en sí. Con esto vamos a dejarlo por hoy. Farid, muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Alfonso, como siempre, un placer tenerte aquí en Gran Vía, en Ceuta Televisión. Hacemos una pequeña pausa. Ya saben que a la vuelta es miércoles, toca hablar de economía con Alberto Lora. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía y como cada miércoles hablamos de economía con Alberto Lora. Bienvenido. Gracias, Laura. Y yo quería aprovechar para hablar de un asunto que está generando mucha polémica en los últimos meses, que es ese tratado que están negociando Estados Unidos Europa, más conocido como TTIP. Alberto, que yo quiero saber qué es lo que significa esto de TTIP. Bueno, pues el TTIP al fin y al cabo son las siglas en inglés del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, que al fin y al cabo se puede resumir aquí para que nos entendamos todos, un tratado de libre comercio entre la gran potencia Estados Unidos y la gran potencia Unión Europea. Un tratado que lo que denuncian muchos partidos, organizaciones, es que se está negociando de una forma como poco... no muy transparente. Bueno, eso es evidente. Hay que decir que se está llevando en total secreto. La única información que se tiene es por filtraciones, ya sea por documentos o por cualquier información que haya dado cualquiera de los que está involucrado en el tema. Y es que, bueno, es un tema de vital importancia sobre todo para, bueno, que nos conviene a nosotros, porque su repercusión es enorme. Es decir, en este caso son las empresas las que van a coger muchísimo protagonismo, son los servicios públicos básicos los que están en juego, y entonces hay bastante polémica o expectación con aunque no tanta como la que debería, tanta repercusión creo yo, pero está habiendo mucho, oye, ¿esto qué es? ¿Quién está negociando este tratado, Alberto? Este tratado exclusivamente lo negocia lo que es el equipo de Obama, el equipo americano, y con el comisario europeo, delegado para los tratados internacionales. Es decir, los comisarios, yo no sé si la gente tendrá... La comisión no tiene ningún tipo de representación ciudadana. Es decir, la ciudadanía no tiene nada que ver en este tipo de tratado. ¿Qué ocurre? Que los países no pueden negociar, no tienen ningún tipo de poder, sino que son estas dos entidades, estos dos grupos los que están llevando a cabo todo el trabajo, ¿vale? Entonces, las negociaciones, como comentamos, los diputados parlamentarios no tienen nada que ver, y aparte, al llevarse en secreto, los países no se sabe qué se está cociendo, porque evidentemente les va a afectar y no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces hay que mencionar también que es un tratado que es de muy larga duración, se supone, alrededor de unos 30 años, ¿vale? Entonces el panorama, aparte de cambiar muchísimo, sería para muy largo tiempo.
Yo creo que tú lo que has hecho ha sido estructurar en varios bloques qué nos afecta de este Tratado de Libre Comercio, de este TTIP, que en este momento se está negociando, ya decimos, de forma un tanto oscura entre Estados Unidos y, en este caso, la Comisión Europea. Respecto a lo que hablábamos de la Comisión Europea, sí tenemos que decir, el presidente de la Comisión Europea es el que se ha votado en el Europarlamento, que en este caso es Jean-Claude Juncker, que era el cabeza de lista que se presentaba por el Partido Popular Europeo a las elecciones, pero hay que recordar que a los comisarios no se los elige de la misma manera. A los comisarios se les nombra uno por cada país miembro de la Unión Europea, que lo que hacen es pasar un examen ante el Parlamento Europeo, pero que no son representantes elegidos por los ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo que hemos vivido hace unos meses. Por eso, precisamente, cuando hablábamos de las elecciones europeas, se producía esa desconfianza ciudadana, porque aunque tú eliges a los diputados que están en el Parlamento, luego a estos señores encargados de negociar ciertas cosas de vital importancia, no los ha elegido nadie, salvo el país que decide mandar a cada comisario. Vamos con esos bloques, lo que nos va a afectar de lo que se está negociando en este tratado. Alberto. Voy a intentar explicar, pues bueno, como comenta, por partes este tratado, pero antes de meternos en faena, quiero decir que esta información, que es tan privativa para todo el mundo, ya sea Estado, ciudadanía y tal, para las compañías sí está disponible. ¿Vale? Muy bien. Las compañías que están interesadas en entrar en este tratado sí tienen acceso a esta información. A mí no me entra a la cabeza, pero bueno, son esta falta de transparencia, esto es lo que está tocando bastante la moral. Entonces, ya entrando en faena, yo quiero comentar, el primer punto es, digamos, el acuerdo sobre el comercio de los servicios. Esto es lo que venía explicando, que es que los servicios, ya sea de educación, sanidad, todos los telecomunicaciones, transportes, todos los servicios se van a exponer, van a entrar en mercado, se van a hacer pues concursos públicos en el cual las empresas van a optar por cubrir esos servicios dentro de un país, ¿vale? ¿Esto en qué repercute? Evidentemente, lo primero que hay que decir es que las mayores compañías, las más grandes, son las que más puntos tienen de llevarse estos servicios. Y lo segundo es que el servicio público dejaría de existir. Ya la sanidad o cualquier tipo de educación o lo que sea, ya no sería de competencia del Estado, ya no sería, como comentamos, desaparecería. Es algo que se encuentra a bastante distancia de lo que ha sido históricamente el modelo europeo. Es cierto que el modelo americano siempre ha ido en este sentido de que sean, por ejemplo, compañías privadas las que se encarguen de la sanidad. Sin embargo, en el modelo europeo y muy concretamente en el caso del modelo español, hay ciertos servicios públicos que siempre han sido mantenidos por el Estado y además no solo mantenidos, sino gestionados por el Estado. Esto cambiaría. Exactamente, como comenta, el estandarte básico de lo que viene siendo la identidad de un país como el nuestro se vería muy afectada y se iría, bueno, al traste, porque esto es lo que nos hace de nexo con lo que más tarde comentaré, que es que al fin y al cabo lo que sucede es que las regulaciones, las normativas de todo tipo de servicios o de cualquier cosa, lo que se hace es equipararlo entre el americano y el europeo, pero no se equipara por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, como en la sanidad o tal, no se va a equiparar al más regulado con el menos regulado y se va a equiparar, no. Siempre se va a tender a lo mínimo de regulación. Claro, es un tratado de comercio. Claro, entonces en este caso se van a simplificar todas las normas, digamos, y se va a hacer todo mucho más, bueno, pues al mercado y tal, ¿no? Esto es, ya enlazando con la segunda propuesta, es lo que nos repercute con el tema normativo, la regulación normativa de todas las leyes y tal, ¿no? Como comentaba antes, cualquier ley que en Europa esté más regulada que en América se va a sustituir por la americana, ¿vale? Para hacer un ejemplo, existe una cosa que se llama el reglamento REACH, en el cual, bueno, se estipula, pues bueno, toda la comercialización, la producción y para qué uso se dan los materiales químicos, ¿no? Que, como sabemos, en América eso está súper liberalizado, ¿no? Hay muchísimas sustancias que allí se comercializan que aquí son ilegales, ya sea por salubridad humana o aspectos similares.
y en este caso nos equipararíamos, adoptaríamos esa normativa, ¿sabes? Nuestro sistema se quedaría muchísimo más rebajado, pues, y esto es productos químicos. Esto tiene que ver también pues con la normativa que tiene que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, como sabemos, Estados Unidos es uno, junto con China, de los que más gases... Sí, más contaminantes. Exacto. Medio ambiente, regulación laboral. La regulación laboral en Estados Unidos, un ejemplo, por ejemplo, los convenios colectivos se irían todos al traste. Allí no hay ningún tipo de negociación colectiva, ni muchísimo menos. Todo esto se iría al traste. Los derechos del consumidor, no sé, incluso el hecho de los datos, aquí la ley de privacidad, tú cuando te das de alta en una página web, por ejemplo, pues te amparas en que esa compañía no pueda distribuir tus datos a su libre albedrío, ¿no? Ya sea datos personales como financieros y tal. En este caso, en América sí tienen la potestad de que las compañías, tú al darte de alta en cualquier sitio, esa compañía tiene el poder de poder hacer lo que quiera, ¿sabes? Dársela a otra compañía, todos tus datos financieros, por ejemplo. Ante todo esto que me estás contando, Alberto, yo me pregunto ¿qué beneficio tiene este tratado para Europa? Porque hasta el momento yo solamente le veo beneficios de cara al mercado estadounidense. Yo sinceramente, Laura, yo he de decir desde mi posición que soy totalmente contrario a este tratado, aunque digamos que voy a romper una lanza a favor, que soy partidario de algunos aspectos de la liberalización, de algunos servicios a lo mejor, pero esto no, ¿me explico? Porque al fin y al cabo lo que se va a crear es una estructura supranacional, está por encima de todo, y que al fin y al cabo le van a dar pie, le van a dar todas las herramientas para que puedan hacer lo que quieran. Y como comento, vamos, voy a intentar seguir con mi exposición porque hay más. Hay más, aparte de todo esto. Hombre, bien. Por supuesto. Continuemos entonces, sabiendo lo maravilloso que es, hablando irónicamente siempre, el TTIP. Aparte de la regulación normativa, en la toma de decisiones, como comentamos, no va a tener ningún tipo de poder el ciudadano o cualquier tipo de político elegido por la soberanía. En este sentido van a ser las compañías, las propias compañías, las que negocien con unos funcionarios delegados por parte de la Unión Europea, bueno, por parte de la Unión Europea y de América, en el cual va a servir, digamos, de filtro. Bueno, esto hay que decir que se llama Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica, ¿vale? Esto va a servir de filtro en el cual, por ejemplo, las normas ya aprobadas, evidentemente están ahí, pero cualquier Estado que esté interesado en o aplicar una nueva norma o modificar una existente, necesita pasar por este filtro, por este consejo, para que tanto las compañías como estos funcionarios den su aprobación y, en caso contrario, pueden modificar o rechazar esa norma. Pero esto es una pérdida de soberanía absoluta. Totalmente. En este sentido, de todas formas, hay que recordar que parece que todo esto se está llevando en secreto. Desde los negociadores de este tratado están diciendo que se está llevando la alarma a demasiado grande, ¿sabes? A demasiado altura para Alberto, lo que es. Pero es que esto es lo que pasa cuando uno no tiene información sobre algo, que si la información que le llega es esta, que es la que nosotros podemos analizar en esta mesa, porque es la que llega a través de filtraciones, es normal que se genere la alarma. Todo sería quizá mucho más sencillo si estos señores que están negociando este tratado pusieran sus negociaciones sobre la mesa con luz y taquígrafos. A lo mejor así no tendríamos que alarmarnos y preguntarnos si quieren acabar con nuestra soberanía. Se supone, bueno, uno de los principales argumentos que dan para argumentar esta falta de transparencia es nuestra propia seguridad, ¿no? Que por seguridad de la ciudadanía no van a dar información. Como comento, esto se pondría a pie, a poder de las compañías, sobre todo a las grandes multinacionales, el poder absoluto de legislar y hacer lo que les plazca para a su favor. Aparte de digamos, el sistema de toma de decisiones, se crearían diferentes mecanismos, como es el ISDS, que al fin y al cabo es el tribunal de arbitraje que intentaría resolver los posibles conflictos entre Estados miembros, entre los países y las compañías.
esto, evidentemente, bien, se entiende que es que una compañía con este tratado va a poder denunciar, va a poder ir en contra de un país cuando este país realice cualquier tipo de práctica que él considere en contra de sus intereses. Es decir, cualquier empresa de alcohol etílico, puede, si cualquier Estado emite un anuncio por la televisión en el cual se dice conduzca, beba moderadamente, conduzca, ten cuidado conduciendo y tal, esta empresa o todas las empresas que vendan alcohol etílico van a poder ir en contra del mercado diciendo esta campaña va en contra de mis intereses porque voy a vender menos alcohol, te reclamo tanto dinero. Y esto ya en países están instaurados sistemas como este tratado. Por ejemplo, en Uruguay se da este caso. Y se han dado casos, por ejemplo, Philip Morris, la empresa de tabaco americana. Sí, la tabacalera. Reclamaba al gobierno de Uruguay una suma de más de 2.000 millones de dólares, en el cual, pues bueno, ellos decían, el gobierno de Uruguay emitió una campaña con que el tabaco es malo, sí. Exactamente, totalmente legítima, ¿no? Porque al fin y al cabo va en contra de cualquier tipo de la salud pública, de la salud de los ciudadanos. Y esta empresa, pues, demandó al Estado más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre? El ISDS es el que va a regular este tipo de conflictos. ¿Y quién forma ese ISDS? Este ISDS no lo forma ningún tipo de juez que haya pasado unas oposiciones dentro de un marco legislativo. Esto está ajeno a cualquier marco legislativo de cualquier país del mundo. Esto se rige sobre sus propias normas y lo componen, digamos que se compone de manera esporádica cuando surjan este tipo de problemáticas, es decir, lo que se llama ad hoc. Y los subcomponentes van a ser abogados privados, no tienen ningún tipo de, no tienen ni Tribunal Supremo ni muchísimo menos, son abogados privados de marcas privadas los que van a formar este tribunal. Van a ser 3. El primero, el cual, pues bueno, haga las labores de juez. El segundo, el defensor del país o del Estado miembro. Y el tercero, pues el que vaya a favor de los intereses de la compañía. Entonces lo que vemos es que es una estructura totalmente novedosa en la cual, pues bueno, se rigen sobre sus propias normas y está dando pie a que se pueda manipular como quieran cualquier tipo de circunstancia. En fin, vamos, parece que de momento lo que sabemos sobre el TTIP no es muy halagüeño para los ciudadanos. Desde aquí, como he comentado anteriormente, bueno, yo no soy partidario de este tratado, y invito a la gente que nos ve que intente informarse un poco más del tema, porque, bueno, esto nos puede afectar y mucho a todos, y, bueno, como siempre he comentado, la cultura financiera nunca está de más, ¿no? Ya sea por casos como estos, por lo que sea, pero en este caso fomento que la gente intente... Lo cierto, Alberto, al hilo de esto que comentabas, es que tenemos muy poca información en los medios de comunicación convencionales sobre este asunto. Yo que he estado intentando también en los últimos días conocer algo más sobre este tratado, encuentro sobre todo muchos blogs, muchos medios de comunicación alternativos que sí que hablan del TTIP, pero que están absolutamente posicionados, como tú decías, en este caso tú te muestras en contra de este tratado, pues son blogs que están absolutamente posicionados en contra del tratado. Hemos escuchado también a representantes de algunos grupos parlamentarios europeos también mostrarse en contra, pero al haber esa falta de información para el ciudadano va a ser muy difícil poder tener una opinión objetiva. Totalmente. Por eso, como digo, ante un caso como este, la poca información que hay se está compartiendo poco a poco, ya sea Pero a mí me gusta, por ejemplo, para prepararme este tema, para debatirlo aquí o para exponerlo, yo he intentado también encontrar pues gente que esté a favor de... que he encontrado pocas, hay que decirlo. Te ha costado, ¿no? Sí, pero claro, siempre, como comento, son pues los mismos señores que están negociando este tratado, que después seguramente haya otros muchos que estén interesados en que esto siga adelante, pero bueno, ahí yo ya de lo que no sé no puedo hablar. A mí lo que me preocupa de todo esto que hemos comentado hoy, Alberto, es esa pérdida de soberanía de los pueblos en favor de las fuerzas económicas.
Exactamente, como sabemos, la economía, si la economía va mal, y bueno, se está viendo en esta crisis, da igual cualquier tipo de políticas o cualquier cosa de la economía, los mercados financieros tienen muchísimo poder y al fin y al cabo son los que están dominando y haciendo que los países vayan bien o mal. Con este tipo de tratados lo que se hace es reforzar incluso más esa premisa y hacer que, bueno, que cualquier tipo de atisbo que tendríamos de controlar o hacer políticas a favor o en contra, como hemos comentado aquí, imagínate de aplicar una política keynesiana, que eso ya es que da igual, porque es que las empresas, las grandes multinacionales van a ser las que van a controlar todo el dinero. En fin, Alberto, hoy me voy un poco triste después de escuchar todo esto en la sección, un poco desesperanzada con la humanidad, pero era interesante hablar de este asunto, sobre todo para que la gente que está en casa intente informarse un poco y sepa de qué estamos hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Nosotros nos vamos ya, recuerden que volvemos mañana con muchísimas más cosas aquí en Gran Vía, no se lo pierdan, hasta mañana.